¿Qué tal? Soy José Calderón y aunque no fue grabada, creemos que fue la última entrevista que el expresidente Fujimori brindó, en este caso al escritor arequipeño Miguel Ángel Rodríguez Sosa, quien en un año desde que lo conoció en prisión se hizo su amigo, se llamaban por teléfono, se visitaban, cosa que nadie sabe, y hasta le preparaba el escritor deliciosos platillos cuando se aparecía Fujimori en su casa. El presidente le relató pasajes hasta ahora inéditos de su pensamiento, caricaturizado por años por amanuenses marxistas o de ahora de oficio, que solamente saben sacar el video con Montesinos, y hasta escritores estatales que nunca se atrevieron a buscarlo cuando aún estaba preso. Nos asombra conocer por este escritor lo que nadie hasta ahora dijo de su filosofía netamente japonesa, el bushido, entre otras, y que era un seguidor de Winston Churchill, ya que como él recibió también un país en llamas y en estas circunstancias se tenían que tomar decisiones radicales. Vamos a escuchar, mejor dicho, yo voy a hablar el relato que Rodríguez Sosa sobre su amigo Fujimori. No conocía personalmente cuando lo rodeaban los fastos de poder, ni fui entonces y no soy ahora uno de esos acríticos seguidores suyos. Pero he admirado desde entonces la resolución y el coraje con los que Alberto Fujimori enfrentó en el campo político el momento en que el Perú estuvo despeñándose y su estado a punto del colapso. Esto escribe, repito, Miguel Ángel Rodríguez Sosa, a quien yo consideraría casi su biógrafo no oficial. Por tanto, él sí, a diferencia de otros, tuvo contacto directo y desapasionamiento analítico inclusive para señalarle: hey, señor, usted lo que tuvo fue una dictadura, ¿no? Sigamos con su relato. Lo conocí más bien recluido en prisión, tentado por escribir sobre él y de primera mano, lo entrecomilla, lo coloca bien nítidamente, como se dice, no sobre las versiones de sus odiadores vocacionales y algunos también de oficio, claro. ¿Cuántos han vivido? ¿Cuántos han vivido de atacar a este expresidente? Inmune a la ponzoña que han destilado sobre la persona que considero es una singularidad histórica y valoro como el salvador de la República en su momento más aciago, el siglo XX. El hombre sencillo que me extendió la mano cordial ese mediodía de enero del 2023, o sea, hace un poco más de un año, y aceptó con llaneza mi pretensión. Y he sido el único distinto de sus adeptos a quien en todo el tiempo de su reclusión le otorgó con claridad y franqueza sus propias apreciaciones sobre su trayectoria política y su obra de gobierno, en diálogos largos, cordiales y por momentos en controversia, espacios durante meses que me permitieron componer mi libro La Otra Memoria, donde he registrado las decisiones y los hechos que le conciernen en contrapunto con mis opiniones. Quiero señalar que este libro, La Otra Memoria, vale la pena leer desde mi punto de vista. Para empezar, encontré una editorial valiente. Sigamos con el relato de Miguel Ángel Rodríguez Sosa. La huella histórica de Alberto Fujimori es honda y será imborrable. Su legado relucirá ahora que ha partido a ocupar el lugar que le está reservado en la posteridad junto a las figuras cimeras de la historia republicana del Perú. Estoy entre quienes honraremos este legado que las generaciones de peruanos habrán de reconocer y agradecer con el tiempo, que apaciguará las pasiones del presente. Elegante, ¿no? Como su atuendo. Un hombre atildado, con un bastón con mango de plata y que va a la presentación de su libro con sus nietos. En los escasos 17 meses, dice, que nos hemos relacionado, conocí de su noble calidad humana, su humor distendido, su impresionante lucidez y su memoria portentosa, que no se rebajaron con los achaques de la edad ni las dolencias que lo quejaban. Jamás le escuché alguna invectiva de la que bien se merecían sus odiadores. Nunca tuvo palabras altisonantes
para sus enemigos, ni cedió a sentimentalismos víctimas. Hemos tratado una relación que valoro como sincera y amistosa. Y cuando recuperó su libertad, lo he recibido en casa varias veces. Es decir, Fujimori iba a su casa de su elegido biógrafo para conversar distendidos, disfrutando en almuerzos mis preparaciones que él ha disfrutado, comensal frugal como era. Es decir, Fujimori eligió, tú me gustas como biógrafo porque tú no ves solamente los hechos, sino ves el carácter. Eso es lo que estamos diciendo y creo que esta es una primicia en realidad, que se sepa que nosotros nos encontramos, y también orgullo para mí, con un biógrafo auténtico, como lo hacía Suetonio, como lo hacía Plutarco, pero en nuestros tiempos y en Perú. No, 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 no digan que exagero, no. En realidad es una delicia leer a Miguel Ángel Rodríguez Sosa. Y ahora voy a leer algo. Compartíamos, mira, la admiración por Winston Churchill, su carácter y resolución de gobernante en el momento más ácido del Reino Unido de los tiempos modernos. La guerra, cuando caían bombardeos y la gente tenía que meterse a los sótanos para comer media papa al día. Estamos hablando de gente que ha tenido un gran carácter. Winston Churchill había sido uno de los modelos de Fujimori. Era esperarse, ¿no? Y también de Churchill le queda su expresión famosa de enfrentar la tormenta y adentrarse en ella para bregar con rumbo, un rumbo correcto, arrostrando la turbulencia de las adversidades. Lo supo hacer, dice Rodríguez Sosa. Lo supo hacer siendo presidente, con apoyo además de esa característica suya de acudir al pensamiento lateral, entre comillas. Un pensamiento lateral para resolver problemas de los que decía que para cada uno hay siempre una solución. Y lo encontraba además de esto, supo conciliar con su visión de Perú los anhelos de sus pueblos, y fue así como se erigió en un auténtico líder popular identitario, cuya memoria guardan mi generación y las siguientes, como está demostrado por el afecto espontáneo y sincero de los peruanos de toda condición ante su presencia. Estamos viendo ómnibus que no paran de llegar a Lima para el último adiós a Fujimori. Váyanse. Es increíble la cantidad de gente que está en el Museo en la Biblioteca Nacional. El presidente Alberto Fujimori, perdonen, Biblioteca Nacional, es decir, unos templos de los caviares. Es increíble que uno de los templos de los caviares, la cultura, esté precisamente ahí descansando antes de ser llevado a su última morada, los restos de Alberto Fujimori. Es verdaderamente una derrota total y por eso es que están callados, salvo Sigrid, salvo algunos que no lo van a despedir ni siquiera los porteros de un burdel, ¿no? El presidente Alberto Fujimori siempre lo he llamado así en nuestro trato, o sea, lo trataba señor presidente o presidente, ¿no? Me brindó su confianza en la producción de sus escritos recientes, honrándome al encargarme la redacción de la presentación de su último libro sobre el rescate de los rehenes en la residencia de la Embajada de Japón, y luego hemos conversado sobre otros proyectos, en singular sobre una biografía política suya que le propuse escribir a dos voces, idea que le encantó. Bueno, de este proyecto, añade, guardó unas expresiones suyas que registré porque pintan por entero su carácter. Y aquí vamos. Él entrecomilla lo que le dijo Fujimori. 32 años suman más que suficiente para reflexionar con parsimonia y templanza sobre uno de esos momentos decisivos que he vivido en el recorrido de mi existencia en el mes de abril de 1992. ¿Se acuerdan? Cuando cerró el Congreso, algunos le llaman golpe, como quieran. Con la distancia emocional que brinda el tiempo, ahora puedo resaltar, decía Fujimori, lo verdaderamente significativo y trascendente de ese momento crucial, separándolo de eventos circunstanciales que la historia se ha encargado de ubicar en su lugar irrelevantemente anodino. Lo verdaderamente gravitante de ese momento fue, sin dudas, el respaldo que brindó el pueblo peruano
a mi enérgica decisión de disolver el día 5 el Congreso de la República e intervenir otros ámbitos institucionales del Estado para evitar el colapso de la República Peruana. ¡Wow! ¡Wow! Suena verdaderamente fuerte. Me recuerda un poco a Coriolano de William Shakespeare, que tuvo que irse, entre comillas, contra Roma para evitar su destrucción. Y esto significó para Coriolano la destrucción de sí mismo, ¿no? Es muy elegante esto, es muy shakespeariano, de muy alto nivel. No, no creo que lo entiendan los intelectuales eh, que están por ahí bebiendo, metiéndose un jalón ahí en Barranco. No tuvo cabida nunca en mi ánimo, recuerda Rodríguez Sosa de lo que le dijo hace poquito Fujimori, ¿ah? No tuvo cabida nunca en mi ánimo la ambición de encubrarme en el poder, sino, y muy por el contrario, el deseo de utilizar las herramientas que éste me brindaba para restaurar el orden en una sociedad agobiada por la agresión besánica de los subversivos y cuya capacidad de resistencia ante la adversidad llegaba a sus límites con una extendida desesperanza, sobre todo porque la amplia mayoría de las fuerzas políticas de la representación nacional en el Congreso de la República se mostraban empeñadas en seguir fingiendo colaborar con una gobernabilidad cada día más ficticia, cuando en realidad constreñían. Y claro, los jueces tipo Salas Arenas defendían a terroristas. Salas Arenas, uno de los que escribe su libro y que comenzó el tema de la Comisión de la Verdad, Carlos Iván de Gregori, había sido parte de un grupo terrorista, Sendero Luminoso, a él mismo lo ha dicho en sus inicios, o lo ha dicho gente que se ha referido a él. Después se quitó, obviamente, hay que hablar en no la verdad. Como peruano con directo ascendiente familiar japonés, decía Fujimori a Rodríguez Sosa, mi carácter se ha forjado en valores tradicionales de la tierra de mis padres y sus padres, y aprendí el código de tales valores, el que llamamos Makoto, donde el hablar y hacer son una y la misma cosa, lo que hace superflua la declaración de intenciones anticipadas a la acción. Ese valor se enlaza con lo que llamamos Meijo y Yu. El primero, principio existencialista del honor, afirma que el hombre que decide es el único responsable de su resolución, porque para él no existe circunstancia humana o entidad providente alguna en la que pueda descargar culpa o vergüenza si su decisión es errónea. Y Fujimori, Absalón Vázquez, como vi ayer la entrevista que le hicieron en PBO, dijo, me equivoqué con intentar un tercer mandato. Bueno, estamos viendo fondos filosóficos de Fujimori. Bueno, estamos hablando del segundo precepto, que significa coraje, el valor del que no teme actuar aceptando los riesgos que esto implique. No es un coraje ciego, sino razonado, inteligente, que a la vez invoca la diligencia en actuar como prescribe el código tradicional Hagakure, palabra que significa hacer a la sombra de las hojas, es decir, previendo y afrontando cambios imprevisibles en el ambiente, como lo hace el viento que remece las hojas de los árboles. Actuar con prontitud y sentido de la oportunidad. Me suena mucho al Sun Tzu esto, ¿no? Actúa rápido cuando ya no pueda moverse el enemigo, ¿no? Son estos principios componentes fundamentales del Bushido y que han formado parte de mi educación familiar. Fujimori, ¿ah? Estas son palabras que Fujimori le dijo hace poco a su biógrafo Rodríguez Sosa. El escritor, que no me he autorizado a decir que es su biógrafo, pero yo creo que lo es, ha señalado que ayer, rodeado de su familia y en su hogar, ha dejado Fujimori la vida terrenal. Ha concluido su existir,
retorna al ser primigenio y eterno, donde permanecerá recordado por la gravitación enorme de su legado indiscutible, indiscutible. Y en mi memoria, añade el escritor, siempre lo tendré presente con las palabras de Aristóteles: el hombre que asume los accidentes de la vida con gracia y dignidad saca el mejor provecho de las circunstancias. Las traje a mi mente la vez postrera que hemos compartido antes de obtener la libertad. Y las he consignado en la última página de mi libro. Era una tarde de septiembre hace un año. Lo visité en su domicilio el viernes 9 de agosto de este año, o sea, hace unos días. Se recuperaba de una lesión grave a la cadera y se aprestaba a enfrentar una dura terapia contra el cáncer. Su ánimo era, como siempre, energético, sin someterse a la adversidad. Hemos conversado nuestro proyecto, o sea, Fujimori y Rodríguez Sosa tenían un proyecto y otras iniciativas suyas, acordando materializarlas con mi módico concurso de escritor. El día 1 de septiembre me escribió por el WhatsApp: estimado señor Miguel Ángel. Iniciaba así su mensaje. Unos días después hemos sostenido una conversación telefónica muy gratificante para el proyecto de la biografía política a dos voces, entre comillas, Miguel Ángel Rodríguez Sosa. No, la suya no se ha apagado, sigue viva en mi memoria. Así termina su artículo del biógrafo de Fujimori, a quien nosotros presentamos para que todos busquen en Casa Tomada los libros del hombre en quien Fujimori confió, y no a todos esos cachafaces, a todos esos militantes de partido político que siguen amando a Cuba y que salieron de algún tugurio académico. No, el hombre en quien este hombre, seguidor del Bushido, de la filosofía más profunda de los japoneses, el valor, encargó tal vez su testamento político. No se olviden, Miguel Ángel Rodríguez Sosa. Y yo, colándome en el tren, no se olviden de comprar Crápula. Este libro que se refiere a la porquería que era el país, pero en clave de jovencito, rockero, vagabundo sin destino, en un mundo, en un país que sencillamente no daba para nada porque estaba en ascuas hecho llamas. Felicitaciones a Miguel Ángel Rodríguez Rivas y olvídense los demás escritores. El hombre que soñaba con Ítaca. Ya voy a hablar de este último libro que lo acaba de presentar hace unos días.